Esto tiene que ser lo más devastador que me haya pasado. A partir de mediados o finales del año pasado, me di cuenta de que mi esposa estaba actuando de manera diferente hacia mí. Tenía un temperamento mucho más corto y sería algo hostil hacia mí por las cosas más pequeñas. Era obvio que las cosas no estaban bien. No puedo decir exactamente cómo la sorprendí engañándome, pero me enteré por casualidad y no había duda de lo que estaba sucediendo. Técnicamente, esta tampoco era la primera vez que sucedía. En 2018, ella tenía a esta amiga del trabajo, la llamaré T. A menudo venía y pasaba el rato con nosotros después del trabajo y los fines de semana. T también era gay. Llegó al punto en que T se convirtió en nuestra novia y regularmente dormíamos todos juntos. Fue divertido, pero mi esposa y T desarrollaron fuertes sentimientos el uno hacia el otro y se hizo obvio que eso estaba sucediendo. Sabía e incluso le había dicho a mi esposa que las cosas no iban a terminar bien cuando tuviéramos que separarnos. Cuando llegué al punto en que sentí que me estaban excluyendo, no pude soportarlo más y le dije a mi esposa que lo rompiera o al menos dejara de tener intimidad con T cuando no estuviera ahí. Ella todavía lo hizo al menos una vez más después de eso y me enteré. Fue entonces cuando le dije que tenía que romperlo por completo. Eso finalmente sucedió, pero sé que todavía sexteaban. Tal vez fue porque era otra mujer que no me sentía tan amenazado o que sabía que esta persona no podía mantenerla de la manera en que yo podía o que sentía que nunca podría estar realmente con ella debido a su familia conservadora. Todo eso fue bromear conmigo mismo, ahora creo. Después de que ella lo rompió, mi esposa y yo tuvimos una intensa charla sobre todo eso. Ella me contó sobre los problemas que tuvo conmigo en nuestra relación y le dije que estaba más que feliz de trabajar en esas cosas, pero, si ella no era feliz en nuestra relación, ese era el momento para que nosotros también termináramos. Ella dijo que realmente quería estar conmigo y deseaba seguir casada. Pasamos a comprar una casa y construimos nuestra relación con bastante fuerza, había pensado. Avancé rápido un par de años hasta 2021 y descubro que ha estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo mucho mayor que ella. Alguien que está casado, tiene hijos y supuestamente es médico. Estoy absolutamente devastado. Simplemente agónicamente abatido. La confrontó y ella no me dice una palabra. Ella simplemente se sienta ahí catatónica. Le toma días incluso a reunir una disculpa. Finalmente me cuenta cómo sucedió y por qué. Ella me dice todo tipo de cosas que me devastan aún más, como que nunca tuvo una conexión emocional conmigo, que odia nuestra casa y el lugar donde vivimos, que no cree que seamos adecuados el uno para el otro, que es demasiado sensible para mí, etc. Estas cosas me dejan absolutamente impresionado. También descubro que ella ama mucho a esta persona. Se siente como si alguien estuviera apuñalando mi corazón con una plancha caliente. A continuación, descubro de ella que a menudo la hacía sentir tonta sobre las cosas que había querido y que la había alienado hasta cierto punto. Me siento extremadamente mal por hacer todas estas cosas y es probable que sean cosas que había hecho, pero ella nunca me habló de estas cosas. Nunca tuve la oportunidad de corregir lo que había ofendido. Incluso puedo recordar momentos específicos en los que le preguntaba si estaba feliz y nunca me dio ninguna indicación de que ese no fuera el caso. Puedo decir con plena confianza que nunca la maltraté. Pensé que hice un buen trabajo cuidándola y amándola. No mucho después de la confrontación inicial, el tipo me envía un mensaje de texto largo y divagante de disculpa. Es obvio que este tipo es un tipo de bullshitter completo. Es hasta el punto de que no puedo creer que mi esposa se sienta atraída por alguien como este. Le rogué que volviera a mí, que dejara de hacer lo que está haciendo y que trabajara en nuestra relación. Ella dice que quiere, pero está claro en su tono y lenguaje corporal que eso no es lo que quiere hacer en absoluto. Ella me dice que no quiere seguir lastimándome. Lo que creo que esto significaba era que ella no quería continuar nuestro matrimonio ya que no podía detener lo que estaba haciendo. Sé que ella continuaba hablando con él por teléfono después del trabajo todos los días y tenía reuniones secretas con él siempre que podía. En este momento, estoy al final de mi cuerda. No puedo concentrarme en el trabajo cuando estoy ahí y orar regularmente cuando estoy allí. Lloro en todas partes todo el tiempo. Más de lo que he llorado en toda mi vida. Un día llegué a un punto de quiebre y la eché de la casa y solicité el divorcio. Era simplemente demasiado para desnudarlo. Ella regresa después de 4 o 5 días de ser expulsada y dice que quiere reconciliarse y que lo había roto con esta persona. Una vez más, no suena convincente en lo más mínimo. De hecho, ella suena enojada conmigo cuando me cuenta todo esto como si yo hubiera sido quien hubiera hecho algo mal. Todo lo que quería en este momento era tener a mi esposa de vuelta. Entonces, muy mal. Así que me engaño y digo que todo va a estar bien, pero sé que no es así.
Incluso le envié un mensaje de texto a este tipo para confirmar que las cosas habían terminado y para decirle que si algo continuaba, me iba. Él responde diciendo que sí, pero yo no tenía ninguna razón para creerle. Una vez más, solo una mierda total de este tipo y prácticamente confirmando que es un mentiroso. Durante las próximas semanas, el mismo comportamiento continúa. Así que la confronto, una vez más, y le digo que es de verdad y que el divorcio está procediendo. En nuestras charlas desde entonces, ella dice que todavía me ama mucho y que me extrañará cuando se haya ido. Es lo más extraño escuchar de alguien que te trata tan contrario a eso. Ha sido una experiencia absolutamente desgarradora que no creo que alguna vez se me vaya a salir de la cabeza. Simplemente no puedo reconciliar cómo alguien podría amar a dos personas a la vez de esa manera. Mi corazón simplemente no podía hacer eso. Siento que habrá tantas cosas de esta experiencia que nunca podré comprender. Todo lo que me queda es mucho arrepentimiento y lamento. Realmente extrañaré la relación que pensé que tenía y no creo que nada se sienta igual. No creo que esto sea una hipérbole en lo más mínimo. Realmente amaba a esta persona y me siento completamente perdido. Mis principales conclusiones y consejos son estar muy seguro de que su pareja está cuidada y realmente tratar de asegurarse de que sean escuchados. Espero que tomes esto como un cuento de advertencia y aprendas de los errores que se cometieron. Mi amiga engañó con el prometido de su propia hermana. ¿Qué debo hacer? Yo fui a una fiesta en casa con dos de mis amigas de la misma edad, llamémoslas Lucky y Jess. Lucky tiene una hermana mayor, Emma, que también estaba allí con su prometido Eric. La gente bebía bastante, y Jess y yo nos quedamos dormidos en la casa. Cuando me desperté alrededor de las 3 de la mañana, dejé a Jess dormida y fui a la puerta a irse, y accidentalmente entré en mi amiga Lucky conectándose con Eric, el prometido de su propia hermana, en el sofá de la sala de estar. No estoy seguro de si estaban teniendo relaciones íntimas completamente vestidos, pero sonaba así. Saltaron rápidamente cuando entré en la habitación. Simplemente salí corriendo sin decir una palabra, y no lo hemos mencionado desde entonces. Ha pasado un mes, pero realmente me está molestando. Me siento terrible por Emma, y también ha cambiado por completo mi percepción de Lucky y Eric. La pobre Emma piensa que se está casando con un buen tipo, pero decir cualquier cosa podría arruinar permanentemente algunas relaciones. Eric y Emma han estado juntos durante años y tienen una hipoteca juntos. ¿Debo confiar en nuestra amiga en común Jess, mencionarlo con la propia Lucky o simplemente callarme para siempre? En resumen, atrapó a mi novia conectándose con el prometido de su propia hermana en una fiesta. ¿Debería decir algo o mencionarlo en absoluto? Solo quería agregar que Lucky y yo hemos sido amigas desde la infancia. Le conté a Jess lo que vi. Ella dijo que su novio también lo vio y que me lo iban a decir, y tampoco estaban seguros de cómo abordarlo. Así que vamos a contarle a Emma juntos. Confesiones de un tramposo en serie. Como descargo de responsabilidad, esta es mi primera publicación en Reddit y he estado monitoreando este hilo por un tiempo para experiencias similares que también puedo relacionar. Pero ninguna hasta ahora. Entonces, como antecedente, soy un hombre del Reino Unido y la mayoría de la gente diría que he tenido 5 novias, lo considero solo 3, pero eso viene después. Esta es mi admisión de ser un infiel en serie en todos y cada uno sin ser atrapado. Permítanme dejar claro que he crecido toda mi vida sabiendo que está mal y nunca podría imaginar el dolor que cada uno de mis ex anteriores sentiría al descubrirlo. Ridiculizo a los tramposos a diario, pero es algo que he hecho sin siquiera pensar. Sí, siempre me he sentido arrepentido, pero en lugar de limpiarme, simplemente lo rompo y actúo como si nada hubiera pasado. En mi cabeza apruebo esto como sabiendo que probablemente lo volveré a hacer. Mi primera novia fue una novia de la infancia, salimos por 8 meses cuando tenía 18 años. La relación terminó después de unos 5 meses cuando se enteró de que había estado jugando con una chica que odiaba antes de que nos juntáramos oficialmente. Tengo esta teoría de que si sabes que vas a estar en una relación con alguien pronto necesitas un último baile. Lo negué. Descubrió que no podía confiar en mí. Pero nunca se enteró de nada después de eso. Ella rompió conmigo y yo estaba devastada, primero el desamor y todo eso. Huí de mis sentimientos y me mudé a Inglaterra. Meses después conocí a mi primera novia en la universidad durante mi primer año. La relación fue intensa y tóxica. No es que alguna vez excusara mi comportamiento, pero de manera similar a como estábamos a punto de hacernos oficiales, me acosté con una chica unos días antes.
Nos reunimos por 10 meses y no pude detenerme hasta el punto en que lo cancelé después de acostarme con ella y otra chica en la misma noche. De nuevo quedé devastado. Pero nos movemos. Tuve innumerables aventuras, una noche y citas durante los próximos años. Hasta que tenía 23 años y conocí a mi tercera novia. Desafortunadamente es alguien a quien no consideraría novia. Salimos durante unos 6 meses y nunca hice tiempo para ella. Solo la vi realmente cuando estaba borracho y el botín. La llamé finalmente una noche borracha, le pedí que saliera, ella dijo que sí. Al instante me acosté con otras 2 chicas en el espacio 2 semanas después de esto. Rompí las cosas aproximadamente una semana después. De nuevo nunca se lo dije. Pero esta vez no me sentí triste ni nada, de ahí que no considere esto una relación. Mi cuarta novia fue mi más larga hasta ahora. Ella era genial. Tan encantadora. Realmente le rompí el corazón y me sentí muy mal. Pero hice lo que tenía que hacer porque no era lo adecuado para ella y ella merecía mucho mejor. Estuvimos juntos durante 1 año. Nos conocimos y en un mes estábamos en una relación. Una vez más, antes de invitarla a salir, borracha de nuevo, me acosté con una persona de antemano. Nunca mencioné esto. Todo iba muy bien hasta que borracho. 3 meses después de la relación, tuve una aventura de una noche con una chica que conocí en un club. Puse esto en el fondo de mi mente y traté de ser una mejor persona, pero seguí sintiendo que me deslizaba hacia las viejas costumbres. Hasta que finalmente le dije que había terminado las cosas y me iba. No fue justo y lo peor que he hecho es que juega mucho en mi mente. Pero definitivamente merecía algo mejor, así que antes de que se me fuera de las manos lo terminé. Y aquí es donde encontramos mi última relación. Quien definitivamente fue un rebote. De nuevo de manera similar dormí antes de hacerlo oficial, pero solo esta vez en los 3 meses que estuvimos juntos estaba en mi peor momento. Me acosté con innumerables chicas, salí en citas y realmente no actué como si tuviera una novia. Sabía que este comportamiento era inaceptable, así que antes de que me descubrieran lo terminé. Esto fue hace 4 meses y sé que no estoy ni cerca de estar listo para buscar otra relación. Pero mi pregunta es, ¿alguien más experimentó esto en los años 20 y cómo creces a partir de eso?